Bienvenidas y bienvenidos a la sección Perspectivas de la campaña No Cold War, donde les presentamos en 10 minutos el pulso de las luchas globales por la paz, la soberanía y la justicia social. Mi nombre es Gisela Cernadas y voy a ser la anfitriona de esta edición en la cual nos dirigimos a Cuba, donde los ataques que el gobierno estadounidense está impulsando sobre la isla han escalado de manera sustantiva. Tras la operación militar estadounidense del 3 de enero, en la cual se llevó a cabo el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, Donald Trump anunció que suspenderán los envíos de petróleo desde Venezuela hacia Cuba, y el 29 de enero firmó una orden ejecutiva en la cual autoriza la imposición de tarifas adicionales a la importación de bienes provenientes de cualquier país que de manera directa o indirecta provea petróleo a Cuba. Es decir, está amenazando con una guerra comercial a cualquier país que ayude a Cuba con la provisión de petróleo. Las Naciones Unidas consideran esta orden ejecutiva como una seria violación al derecho internacional y Estados Unidos dice basarse en la defensa de su seguridad nacional para escalar sus ataques contra Cuba. Para profundizar sobre estos temas, hoy me acompaña Yanisca Lugo González, investigadora de la Cátedra Antonio Gramsci del Instituto Juan Marinelo de Cuba, diputada también de la Asamblea Nacional del Poder Popular, psicóloga y educadora popular. Muchas gracias por participar, Yanisca. Para comenzar con esta edición de Perspectives, me gustaría preguntarte acerca de los eventos recientes. El pueblo cubano ha sido sometido a sanciones estadounidenses por más de 6 décadas en un bloqueo económico que muchos caracterizan como genocida. Quisiera preguntarte y que nos expliques un poco más en qué se diferencian estos nuevos ataques hacia Cuba y qué impactos están generando en Cuba y en la región. Sí, muchas gracias por esta oportunidad de dialogar un poco sobre una coyuntura muy compleja que vive Cuba y el pueblo cubano. Y para contestar tu pregunta, me gustaría empezar diciendo que el bloqueo ha sido una política de sanción y castigo por el intento de Cuba de construir un camino propio, una sociedad de justicia para su pueblo, con su pueblo. Y eso Estados Unidos lo ha querido sancionar desde el inicio mismo de la Revolución Cubana. Eh, es una política extraterritorial, quiere decir que no solo sanciona o interviene o regula la relación entre Estados Unidos y Cuba, sino con otros países. Y año tras año en Naciones Unidas se respalda la resolución de Cuba de poner fin a ese bloqueo, por lo que significa en términos de injusticia, eh, de invasión y de limitación de derechos de las naciones, de quiebre de la autodeterminación de los pueblos. Eh, Hay que recordar, por ejemplo, el título 3 de la Helms-Burton que sostiene, el bloqueo es una serie de normativas, algunas se pueden cambiar en el Congreso norteamericano, otras son prerrogativas del presidente de Estados Unidos, pero el título 3 de la Helms-Burton, por ejemplo, es una normativa que permite que sean sancionadas entidades que operen económicamente con nacionalizaciones que hizo la Revolución Cubana en su triunfo. Y eso pone sobre el tintero la capacidad de Estados Unidos de ejercer un poder impune sobre relaciones comerciales que deberían gestarse entre los estados soberanos, con independencia, con respeto mutuo. Entonces, el bloqueo ha sido algo que ha castigado y que ha generado pérdidas de millones y millones de dólares al pueblo cubano. En esta coyuntura particular, se constituyen un cerco de recursos estratégicos para la economía del país, especialmente el combustible, a la hora de, exactamente como dices, mm, poner aranceles que a los países que vayan a negociar con Cuba o que envíen petróleo a Cuba, pero también la captura de barcos, pero sobre todo, y en esto quiero hacer énfasis, en una narrativa de amenaza y de recrudecimiento del castigo a todo el que quiera osar en este momento de respaldar un pueblo que está para el discurso de Estados Unidos en las últimas. Y quiero hablar de esto porque también es una cosa muy propia de este momento, una narrativa en las redes, en los medios, un discurso fabricado y repetido que es un relato de que se acabó ya la posibilidad de Cuba, de que se desgasta todo en Cuba, de que el Estado es un Estado fallido y de que no hay más posibilidades del pueblo cubano de construir posibilidades para crear bienestar para su pueblo.
Y en ese sentido, eso también causa muchas noticias falsas, una alarma en la sociedad. Sabemos cómo esta dimensión cognitiva de la guerra híbrida que Estados Unidos libra contra cualquier intento de construir un mundo distinto, ¿no? Entonces es un momento muy difícil para Cuba. Ya venía Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo a la que Trump la había regresado. Y esto significa cosas muy concretas como la imposibilidad de hacer transacciones financieras. Nuestras misiones diplomáticas no tienen relaciones con bancos. El turismo, que es un renglón fundamental de la economía cubana, decrece muchísimo porque los europeos son limitados también en este carácter extraterritorial. Si viajan a Cuba son sancionados. Entonces, se trata con intervenciones en renglones de modo quirúrgico en el turismo, en el combustible, de sofocar, de aislar, de quebrar la vida, no el desarrollo, la vida de un pueblo. Por eso tanta gente también habla, y yo creo que es bueno que lo pongamos en ese término de genocidio, porque es el intento de sofocar, de quitarle la vida a un pueblo. Muchas gracias, Yanina, por estas aclaraciones. Sería interesante también conocer cuál es la respuesta del pueblo cubano, cuál es la respuesta popular que está sucediendo en este momento ante estos ataques que son, como decís, cada vez más profundos. Y mira, los pueblos siempre defienden sus causas y a los suyos con una fuerza que no se pueden imaginar. Y en el caso de Cuba, que ha sido una nación que se ha crecido y se ha constituido como nación en la tradición del antiimperialismo, porque así ha tenido que ser, eh, mayores amenazas, las mayores presiones se constituyen en territorios de mayor resistencia y mayor unidad. Yo creo que hay un momento en Cuba de un llamado a la unidad muy fuerte, a organizarnos como sociedad para la producción de la vida y también para la resistencia, a mantenernos como un parlamento en una trinchera, a entender que somos hoy una trinchera importante contra el imperialismo, que no estamos solos en esa trinchera, eh, y seguir tejiendo nuestro programa de gobierno y nuestras apuestas. Por ejemplo, Cuba hace tiempo está apostando por la transición energética hacia otras fuentes de energía que respalden procesos productivos, porque cuando no hay petróleo, no hay bombeo de agua para las producciones en la tierra, no hay agua para los animales. O sea, cuando no hay petróleo, hay una sed, o sea, no solo falta electricidad, digamos, en las casas, falta mucho más que sostiene la vida de un pueblo. Y yo creo que ese es Cuba está caminando hacia esos procesos que son nuestras apuestas del modelo que hemos ido construyendo los cubanos con la conciencia de que tenemos que avanzar en la soberanía alimentaria. Nosotros importamos mucho alimento, nosotros importamos las fuentes de combustibles fundamentales para el país y estamos caminando en ese sentido. Hay un llamado hoy a la semipresencialidad en diferentes procesos productivos, en la escuela se reducen algunas jornadas docentes, intentando que el país ahorre y que se mantenga un esquema mínimo, pero con mucha organización, con mucha conciencia del momento que estamos viviendo, con un llamado a compartir lo poco que está en el tejido básico de la solidaridad del cubano con el pueblo cubano. Nosotros somos un pueblo acostumbrado a compartir lo poco y hay comunidades ya donde se hacen ollas comunitarias, donde se responsabiliza el colectivo del cuidado de la gente. Yo creo que esos llamados a lo que nos hace un pueblo digno son ahora fundamentales. Nuestra promesa de sociedad nunca ha sido tener mucho, tener mucha riqueza. Nuestra promesa de sociedad siempre ha sido ser seres humanos centrados en el humanismo, en el compartir, en la fraternidad, en la dignidad de la cultura, del derecho conquistado. Y en este momento eso puede darnos mucha fuerza a las cubanas y los cubanos. No quiero ser ingenua, sabes que es muy complejo, que hay este recrudecimiento del bloqueo, estas medidas de la administración Trump se colocan en una historia de crisis, de muchas dificultades de Cuba para insertarse en un mercado mundial muy politizado y que también condena todo tipo de quiebre del orden criminal de las cosas. Entonces, para Cuba ha sido también muy difícil, ¿no? Entrar en esas reglas de la economía y después de la pandemia
no hemos logrado, ¿no?, que nuestra economía levante, crecer económicamente. Pusimos muchos recursos en salvar a la gente y hoy tenemos un país con muchas dificultades económicas a las que se suma, ¿no?, estas medidas de asfixia que son mucho más que un bloqueo, como te decía. Bien, has mencionado la solidaridad, que es, creo, una de las características distintivas del pueblo cubano y de la experiencia de la Revolución cubana a lo largo de todos estos años. Em, Quería preguntarte si podrías comentar un poco más acerca de los procesos de solidaridad con Cuba que se están llevando adelante en distintos países del mundo, y un poco también resumir algo de lo que Cuba ha contribuido al mundo con todos estos procesos de solidaridad que mencionás. Mira, la verdad es que Cuba siempre ha recibido mucha solidaridad del mundo, pero en este momento a esos 160 países que tienen comités de solidaridad con Cuba, a esas prácticas que se convierten a veces en costumbre, que canalizan amores diferentes hacia Cuba, hoy se siente una fuerza mayor. Hay iniciativas de solidaridad con Cuba muy concretas de todos los continentes, y no solo desde los gobiernos. Por ejemplo, si bien el gobierno mexicano eh, ha logrado con mucha dignidad de su gobierno enviar apoyos en medicamentos, en alimentos a Cuba, hay también un campo de movimientos populares, por ejemplo, articulados en ALBA Movimientos, donde organizaciones de Colombia, organizaciones de Brasil, de Argentina, y no solo en lo inmediato, sino planifican la solidaridad para el mediano y largo plazo en semillas, en cuestiones que puedan favorecer y potenciar la apuesta de Cuba por la soberanía alimentaria, por la producción de alimentos, y por esa transición energética de la que te hablaba. Eso se basa, se centra, descansa en una historia de Cuba de solidaridad con los pueblos del mundo, en salud, en catástrofes, en momentos difíciles para la humanidad. Cuba ha puesto seres humanos, cuerpos, historias de vida concretas al servicio de las causas del mundo, ajenos a todo interés. De esas misiones, las cubanas y los cubanos han regresado, quizá con algún amor, pero con nada más que leyendas, que historias, que entregas de vida incluso. Así luchamos en África por la libertad de Namibia, de Angola, contra la apartheid en Sudáfrica. Así fuimos capaces de aportar en misiones internacionalistas de alfabetización en América Latina y en otros países del mundo. Y lo que hemos recogido también con un testimonio de contribución a movimientos de liberación nacional del mundo entero es una solidaridad muy basada en el amor sincero de la gente hacia Cuba como una causa que ha enfrentado un enemigo muy poderoso, muy abusador en términos básicos, que se cree muy impune y que puede hoy más que nunca apretar un botón con total libertad y conquistar el mundo porque todo lo quiere. Y yo creo que esa conciencia de que no estamos enfrentando en una coyuntura donde hay una brutal expresión del imperialismo, pero estamos enfrentando un imperialismo que históricamente ha tenido esta postura frente a nuestros pueblos, que históricamente ha querido conquistar para el despojo, para la colonización, para la dominación, y que hoy en particular quiere derrotar un símbolo que no es de las cubanas y los cubanos, es un símbolo de todo el mundo, un símbolo de esperanza y de posibilidades de un mundo distinto. El símbolo que no es perfecto como ningún símbolo, que no se ha completado como ninguna obra, que es un intento, pero que es un intento en el que hemos estado juntas y juntos muchos seres humanos con la esperanza de que el mundo puede ser cambiado y de que el bienestar, la justicia, el amor pueden ser causa cotidiana de encuentros y de futuros. Yo creo que eso es un momento de mucha solidaridad que las cubanas y los cubanos agradecen, de solidaridad eficaz, de contribuciones concretas y basadas en respeto a la dignidad de ese pueblo que ha luchado tanto. Muchas gracias, Yaniska, por estas reflexiones y estas palabras tan claras y tan profundas también acerca de la situación de Cuba, del presente y lo que fue toda su historia en la revolución. Que como bien decías, es la situación de los pueblos que se niegan a subordinarse al orden mundial liderado por Estados Unidos. Los ataques recientes sobre Cuba excusan su razón en la lucha contra el terrorismo, pero la historia nos muestra que sus razones son mucho más profundas y datan de más de 6 décadas de imperialismo estadounidense queriendo derrotar
a una revolución que ha enaltecido la dignidad y la soberanía popular. Muchas gracias de nuevo por participar. Seguiremos de cerca estos acontecimientos en las próximas semanas. Y esta fue la sección de perspectivas de No Cold War, donde los mantenemos al día acerca de las luchas por la soberanía, la justicia y la paz en todo el mundo. Pueden seguirnos en www.nocoldwar.org y en X en @nocoldwar. Hasta la próxima, manténganse conectados, informados y sobre todo en solidaridad.